lo mismo. Hay tareas que implican el uso de máquinas, herramientas, manejo ganadero y productos químicos, por lo que requieren especial atención para trabajar de forma segura. En Profértil trabajamos día a día con los más altos estándares de higiene y seguridad alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Queremos que vos, en el campo, también lo puedas hacer para cuidar tu vida, la de tus compañeros y tu familia, desarrollando una agricultura sustentable. Por eso, en alianza con FAUBA, presentamos el programa de prevención de riesgos en el ámbito rural. A lo largo de 2021, presentaremos videoconferencias a cargo de los más prestigiosos especialistas en la materia. Además, compartiremos información relevante para todos los actores de la cadena agroindustrial. Seguí a @Profertilagro y entérate de todo lo que estamos preparando para vos. Profértil, vida para nuestra tierra. Trabajar en el campo es saber que hay otros que trabajan por lo mismo. Hay tareas que implican el uso de máquinas, herramientas, manejo ganadero y productos químicos, por lo que requieren especial atención para trabajar de forma segura. En Profértil trabajamos día a día con los más altos estándares de higiene y seguridad alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Queremos que vos, en el campo, también lo puedas hacer para cuidar tu vida, la de tus compañeros y tu familia, desarrollando una agricultura sustentable. Por eso, en alianza con FAUBA, presentamos el programa de prevención de riesgos en el ámbito rural. A lo largo de 2021, presentaremos videoconferencias a cargo de los más prestigiosos especialistas en la materia. Además, compartiremos información relevante para todos los actores de la cadena agroindustrial. Seguí a @Profertilagro y entérate de todo lo que estamos preparando para vos. Profértil, vida para nuestra tierra. Trabajar en el campo es saber que hay otros que trabajan por lo mismo. Hay tareas que implican el uso de máquinas, herramientas, manejo ganadero y productos químicos, por lo que requieren especial atención para trabajar de forma segura. En Profértil trabajamos día a día con los más altos estándares de higiene y seguridad alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Queremos que vos, en el campo, también lo puedas hacer para cuidar tu vida, la de tus compañeros y tu familia, desarrollando una agricultura sustentable. Por eso, en alianza con FAUBA, presentamos el programa de prevención de riesgos en el ámbito rural. A lo largo de 2021, presentaremos videoconferencias a cargo de los más prestigiosos especialistas en la materia. Además, compartiremos información relevante para todos los actores de la cadena agroindustrial. Seguí a @Profertilagro y entérate de todo lo que estamos preparando para vos. Profértil, vida para nuestra tierra. Trabajar en el campo es saber que hay otros que trabajan por lo mismo. Hay tareas que implican el uso de máquinas, herramientas, manejo ganadero y productos químicos, por lo que requieren especial atención para trabajar de forma segura. En Profértil trabajamos día a día con los más altos estándares de higiene y seguridad alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Queremos que vos, en el campo, también lo puedas hacer para cuidar tu vida, la de tus compañeros y tu familia, desarrollando una agricultura sustentable. Por eso, en alianza con FAUBA, presentamos el programa de prevención de riesgos en el ámbito rural. A lo largo de 2021, presentaremos videoconferencias a cargo de los más prestigiosos especialistas en la materia. Además, compartiremos información relevante para todos los actores de la cadena agroindustrial.
Seguí a @profertilagro y entérate de todo lo que estamos preparando para vos. Profértil, vida para nuestra tierra. Trabajar en el campo es saber que hay otros que trabajan por lo mismo. Hay tareas que implican el uso de máquinas, herramientas, manejo ganadero y productos químicos, por lo que requieren especial atención para trabajar de forma segura. En Profértil trabajamos día a día con los más altos estándares de higiene y seguridad. Buenas tardes a todos. Gracias por participar de este encuentro del nuevo programa de prevención de riesgos en el ámbito rural. Ante todo, queremos agradecer muy especialmente a todo el equipo de Agroconsultas Online por la difusión de esta actividad, dado que comparte junto con FAUBA, la Facultad de Agronomía y Profértil, la importancia de darle a esta temática de prevención de riesgos una mayor visibilidad. Queda claro que la sociedad no está haciendo lo suficiente para poner un poco de freno a todas las cuestiones que tienen que ver con el cambio climático. Los efectos de rebasamiento de estos límites no solo se ven en el ambiente, sino también en todos los límites que tienen que ver con su actividad laboral. Por eso es necesario que realicemos un cambio de paradigma para asegurar una transición hacia un desarrollo más sostenible dentro de los límites para el cuidado de la salud y la seguridad de las personas. Como para que tengamos una idea de magnitud de lo que estamos conversando, la Organización Internacional de Trabajo nos pasa algunas cifras y nos dice que 2,3 millones de trabajadores mueren anualmente por accidentes laborales. 160 millones padecen enfermedades no mortales y 313 millones padecen accidentes no mortales. El sector agropecuario emplea el 50% de la mano de obra mundial. Esto más o menos son 130 millones de trabajadores en todo el mundo. Lo que significa que el sector agropecuario, junto con la minería y la construcción, son los tres sectores de mayor riesgo en cuanto a muertes de actividades laborales. Con estos antecedentes es que Profértil se propone colaborar convocando a muchos profesionales para que den un aporte real para la disminución de accidentes y enfermedades en el ámbito rural. Y además para que juntos colaboremos en la concientización de este concepto de prevención y que forme parte de una cultura como lo hacemos todos los trabajadores de Profértil. Por otro lado, como antecedente, también queremos comentar que Profértil hace un par de años atrás se ha unido a la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, priorizando como organización entre 6 y 7 de estos objetivos, dentro de los cuales uno de ellos es el número 8, que se llama Trabajo Seguro y Crecimiento Económico, donde el indicador 8.8 se enfoca específicamente a proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguros y sin riesgos. Por eso que en este contexto, desde comienzo de año, la Profértil junto con la Facultad de Agronomía puso en marcha este programa de prevención de riesgos en salud y seguridad en el ámbito rural, cuyos objetivos principalmente es conocer en profundidad cuáles son los factores de riesgo, concientizar sobre las temáticas que son totalmente invisibles para los actores del sector agropecuario, y colaborar en la mejora de los protocolos de calidad para llevar adelante las buenas prácticas agrícolas y las mejores prácticas de manejo para la aplicación de fertilizantes. Para terminar, repasando un poquitito los conceptos que se vieron en los encuentros anteriores, en el primero se caracterizó en forma amplia muchas de las condiciones de riesgo que diariamente todos los trabajadores del campo tenemos que enfrentar. En el segundo encuentro se refirió a las normativas y protocolos de buenas prácticas que apoyan el trabajo seguro en el agro. Y ahora en este tercero estaremos abordando la temática de la ergonomía como una aliada del trabajo sano y seguro en el agro. Quien llevará adelante esta disertación es la licenciada Gabriela Bertasoli, que es la directora de la carrera de especialización en higiene y seguridad en el trabajo agrario de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires. Nosotros nos encontraremos en un ratito nada más en el espacio de preguntas y debate. Así que, Gabriela, por favor, te dejo adelante la disertación. Gracias.
Buenas tardes. Continuamos entonces con el programa de prevención de riesgos en el ámbito rural. Esta es la tercera jornada, el tercer encuentro con la asistencia técnica de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y Profertil. El tema que nos convoca hoy es la ergonomía como una aliada del trabajo sano y seguro. Cuando pensamos en ergonomía, seguramente tenemos algunas ideas, unos preconceptos, y es importante tener en cuenta que por lo menos el enfoque que le vamos a dar al encuentro de hoy, poder analizar otras cuestiones cuando hablamos de analizar los puestos de trabajo o las situaciones de trabajo en la que se trabaja en los medios rurales y en cualquier otro medio. El temario de hoy vamos a abordar la parte de ergonomía y algunos conceptos, los trastornos musculoesqueléticos y los factores de riesgo que están asociados al desarrollo de estas patologías, y vamos a ver de alguna manera, conceptualmente, cómo se produce ese equilibrio entre la producción y la protección de los trabajadores y la ergonomía social. Cuando hablamos de cualquier tipo de proceso, ¿no? En las empresas, digamos, cualquiera sea el ámbito, siempre sabemos cómo funcionan las máquinas, ¿sí? Sabemos cómo funcionan los equipos, cómo son los procesos. Hay estudios y desarrollos donde ingeniería aplica tecnología y conocimiento, ciencia, técnica. Pero la pregunta que cabe hacernos es si sabemos cómo funciona el ser humano. Si hay un manual de instrucciones para manejar al ser humano, pero en el buen sentido, ¿no? De conocer realmente cómo funcionamos. Y la pregunta más extensa sería, ¿se conoce cómo funciona el ser humano trabajando? ¿Sí? Y de esto es a lo que queremos apuntar, ¿no? Porque cuando hablamos de ergonomía, tenemos que pensar que es una observación que tenemos que hacer de las situaciones de trabajo y realmente de la actividad que despliegan las personas trabajadoras. Un dato de color: Bernardino Ramazzini, que es el padre de la medicina laboral, allá por un tratado que había escrito en el año 1700, hablaba de que he comprobado que ciertos movimientos irregulares y violentos y posturas antinaturales del cuerpo dañan la estructura de la máquina viviente, de tal forma que por ello se desarrollan de manera gradual enfermedades. Y con esta descripción podemos pensar en que estaba ni más ni menos que estaba hablando de los trastornos musculoesqueléticos. Hoy en día se sabe que los trastornos musculoesqueléticos son una situación a nivel global, a nivel mundial, que preocupa y preocupa muchísimo por el desarrollo que están teniendo este tipo de patologías en el mundo del trabajo. Pero bueno, tenemos que hablar de ergonomía, entonces la pregunta es, ¿qué es la ergonomía? O por lo menos, ¿cuál es la definición que solemos aplicar quienes nos dedicamos a la ergonomía, que es de la Asociación Internacional de Ergonomía? Y en ese sentido, la definición dice que es una disciplina científica cuyo objetivo es comprender el trabajo, es decir, cómo interaccionan tanto las personas con otros elementos de un sistema, ¿sí? Hoy estamos muy acostumbrados a hablar de sistemas, ¿sí? Cuando hablamos de sistemas agroalimentarios, de sistemas productivos, pero tenemos que entender que en ese contexto de analizar un sistema tenemos que comprender cómo interaccionan las personas, ¿sí? Con esto que decíamos, conocemos la primera pregunta, ¿no? ¿Se sabe cómo funciona una persona trabajando? Entonces, bueno, comprender cómo son esas interacciones. La ergonomía también aplica
principios teóricos, datos y métodos para poder evaluar, para poder entender y comprender, cuya finalidad es optimizar el bienestar humano, pero no solamente enfocado a los humanos, sino que el objetivo final también es el buen funcionamiento global del sistema. Es decir, que no solo nos enfocamos a poder analizar o adaptar el trabajo a la persona, sino que además estamos viendo el funcionamiento global y la productividad. ¿Y cómo contribuye la ergonomía en las tareas y en la planificación y en el diseño? Es de manera que se puedan observar, evaluar, comprender y poder interactuar, ya sea una tarea, ya sea un puesto en particular, un empleo, los productos, organizaciones a nivel general, medio ambiente, sistemas, ¿no? Cuando hablamos de sistemas también de interfaz entre el hombre y esa máquina o esa herramienta que tiene que utilizar. Y la finalidad es hacer compatibles, ya sea el empleo, un producto, una organización, un medio ambiente, un sistema, hacerlos compatibles con las necesidades, las capacidades y las limitaciones que tienen las personas. Por eso la importancia de la ergonomía que hace a un entendimiento global de todo el sistema de trabajo. ¿Y de qué habla nuestra legislación en ergonomía? Bueno, bastante recientemente, de alguna manera, si bien ya son 18 años prácticamente, pero bueno, en el 2003 se incorpora por primera vez la palabra ergonomía en nuestra legislación a través de una resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que no solo incorpora la noción de ergonomía, sino que también reconoce los trastornos musculoesqueléticos como de origen laboral, y habla de establecer en todos los establecimientos, cualquiera sea la actividad, de implementar un programa de ergonomía integrado. También están reconocidos en el listado de enfermedades profesionales ciertas patologías asociadas a la falta, ¿sí?, de ergonomía. También están listados los exámenes médicos en salud, ¿sí?, que reconoce que hay que hacer evaluaciones médicas para los exámenes periódicos en salud. Establece valores límites también nuestra legislación en cuanto a levantamientos de cargas, algún método como es para movimiento repetitivo y también para empujes o tracciones o digamos lo que está relacionado a la aplicación de fuerza. Y por otro lado, ya para el año 2015 también, implementó el protocolo de ergonomía, ¿no? La Superintendencia de Riesgos de Trabajo estableció que también en todos los establecimientos, cualquiera sea la actividad y cualquiera sea de índole privado o estatal, se tienen que aplicar un protocolo de ergonomía en conjunto con ese programa de ergonomía integrado. O sea que en términos de ergonomía podemos decir que hay puesto en terreno, digamos, un bagaje de conocimiento y por lo menos hay intenciones de que sean aplicadas las cuestiones ergonómicas. Y definamos entonces qué es trastornos musculoesqueléticos. Se conoce como trastornos musculoesqueléticos aquellos daños que se pueden producir al aparato locomotor. Y cuando decimos aparato locomotor, estamos hablando ni más ni menos que aquello que nos permite movernos, ¿sí? Los músculos, los tendones, el esqueleto óseo, los cartílagos, los ligamentos y los nervios en el sentido de la inervación que tienen estas estructuras y estos componentes del sistema locomotor. O sea, estamos hablando de músculos y articulaciones y los nervios, ¿no? Que inervan las estructuras mencionadas. Tienen como particularidad que estos trastornos son de carácter progresivo. Y esto es importante destacarlo porque cuando hablamos de carácter progresivo estamos hablando que al principio aparecen como molestias, ¿sí? A veces una molestia leve, algo que fastidia, que todavía no llega a ser un dolor.
Pero sí, como es progresivo, si esa molestia no se atiende oportunamente, puede empezar a aparecer un dolor, al principio un dolor local, ese dolor impide que me mueva, ¿sí? Entonces hay una restricción de la movilidad porque duele y evoluciona posteriormente con lesiones que se pueden generar hasta que pueden llegar a ser irreversibles o directamente ya incapacitantes si no son atendidas a tiempo. Entonces, la importancia del reconocimiento de los trastornos musculoesqueléticos radica principalmente en poder detectarlos tempranamente, ¿sí? Algunos trastornos musculoesqueléticos son patologías que se pueden definir claramente, ¿no? Cuando, por ejemplo, hablamos de una tendinitis de manguito rotador, una tendinitis de muñeca, cuando hablamos, no sé, del túnel carpiano, ¿no? Que son como nombres que nos resultan conocidos. Pero muchas veces otros trastornos musculoesqueléticos son de difícil identificación o suelen manifestarse por parte de las personas como un dolor inespecífico. Son esos dolores que se irradian a distintas estructuras del cuerpo y no sabemos localizarlos claramente. Entonces, es importante atender y entender la complejidad que tienen estos trastornos musculoesqueléticos para poder actuar, digamos, debidamente y haciendo prevención de los mismos. ¿Cuáles pueden ser las causas de estos trastornos musculoesqueléticos? En general son multicausales. Está reconocido que no hay un único factor causal, y en esto siempre pongo como ejemplo que uno puede estar acostumbrado a esa exposición, ¿no? de causa-efecto. Si uno está expuesto a ciertas dosis de ruido, tantas horas por día o tantas horas semanales, a X nivel de ruido, sabemos que indefectiblemente va a generarse una hipoacusia con con el correr de los años. Sin embargo, los trastornos musculoesqueléticos no tienen esa relación causal, ¿no? Esa relación causa-efecto, es de carácter probabilístico. Entonces, hay que estar muy bien, hay que estar muy atentos a esas multicausas que son las principales en cuanto al desarrollo de los trastornos musculoesqueléticos. Y en ese sentido tenemos factores físicos y biomecánicos, y cuando hablamos de biomecánicos es porque se aplican las mismas leyes de la física o de la mecánica en la biología, ¿sí? Entonces, hay factores físicos y biomecánicos como los esfuerzos, ¿no? Es decir, levantamientos, transportar caminando cargas pesadas, empujes, tracciones, aplicar fuerzas, posturas forzadas, la realización de movimientos repetitivos, el estrés de contacto, ¿sí? O sea, distintos factores que pueden generar trastornos musculoesqueléticos. También están los factores organizacionales o psicosociales. Hoy, por suerte, se empieza a hablar también y se pone sobre la mesa los temas de los factores psicosociales, y por lo menos se escucha más. Y estos factores que son organizativos son, por ejemplo, lo que está en relación a lo que no se ve prácticamente, ¿no? Que es cómo está organizado el trabajo y lo que puede generar. Por ejemplo, alguna exigencia psicológica, escasa probabilidad de tomar decisiones, una falta de autonomía para poder hacer el trabajo, un trabajo monótono, sin creatividad, por ejemplo, que genera baja satisfacción, escaso soporte social, falta de comunicación, ¿sí? Falta de control sobre las propias tareas, las exigencias de tiempo, ¿sí? Para concretar o finalizar un trabajo. Y después también, lógicamente, tenemos los factores de riesgos individuales, los que están asociados a las características propias de la persona. Y en este sentido hay que atender muy bien también al historial médico que pueda tener la persona. Hay diferencias entre las distintas edades, ¿sí? Las cuestiones de la diferencia de género, ¿sí? Las cuestiones de hormonales,
factores individuales como puede ser la obesidad, algún trastorno endocrinológico, enfermedades autoinmunes, sedentarismo, tabaquismo, bueno, distintas características que también interactúan, entre otros factores, con los trastornos musculoesqueléticos. ¿Y cuáles son estos factores de riesgo, no? Recién mencionábamos algunos, pero nuestra legislación se aboca a estos que están listados acá. Por ejemplo, levantamiento y descenso manual de cargas, ¿no? Y cuando decimos carga, estamos hablando de un peso superior a 2 kilos, según nuestra legislación. Empuje y arrastre manual, lo que signifique empujar carros, empujar, digamos, elementos rodantes, por ejemplo. Transporte manual, es decir, transportar manualmente cargas, ¿sí? O sea, levanto cargas y me desplazo con esas cargas caminando. La bipedestación, es decir, el trabajo en posición de pie, y esto no significa exclusivamente que sea un trabajo de bipedestación estático o de escasa o nula deambulación, sino que también incorpora la bipedestación cuando hay trabajo de estar parado con portación de cargas, por ejemplo, ¿no? O con exposición a carga térmica. Movimientos repetitivos. Cuando hablamos de movimientos repetitivos, estamos hablando de, para poder representarlo, son aquellos movimientos o tareas que conforman ciclos, ¿sí? Es decir, por ejemplo, no sé, para hacerlo bien gráfico, un embalador de fruta, ¿sí? O un cosechador. Está claro que se repiten los movimientos y conforman ciclos, ¿sí? Empieza y termina, y durante varias horas de la jornada se realizan la misma actividad. Las posturas forzadas quizás es algo que estamos más acostumbrados a identificar, ¿no? Ahí en alguna de las imágenes vemos una flexión de columna o en este caso una flexión de hombro tratando de alcanzar una caja en la noria o en la calecita donde se llevan las cajas para el embalaje, o cuando se da alimento a los animales. Vibraciones. Las vibraciones no solo están en las situaciones de, por ejemplo, los vehículos como tractores o las máquinas agrícolas, sino también en las herramientas, que son vibraciones de mano y brazo o que se pueden transmitir al cuerpo entero. El confort térmico, y cuando hablamos de confort térmico tenemos que diferenciarlo de lo que puede ser la carga térmica, que son dos conceptos diferentes. Uno es que puede generar, como su nombre lo dice, si no existe un disconfort o que puede generar una falta de motricidad o algo que puede generar una caída de elementos porque, digamos, está el ambiente frío o está el ambiente caliente y me transpiran las manos, por ejemplo. Y otra cosa ya es el estrés térmico, a raíz de la carga térmica, que puede generar ya una patología, desarrollar patologías que pueden generar trastornos graves a la salud. El estrés de contacto es, por ejemplo, cuando tenemos superficies del cuerpo en presión contra alguna superficie que tenga cantos vivos o, por ejemplo, haciendo presión en una herramienta. Lo podemos ver muy gráficamente en una tijera de podar, ¿no? Cuando está mucho tiempo podando y esa herramienta no tiene un mango o un aislamiento, genera esa presión de contacto, ¿no? Que genera esa compresión en los tejidos que puede dañar tanto sea las terminaciones nerviosas o los vasos periféricos o la zona muscular. Y por último, que si bien lo menciona al pasar como uno de los factores la resolución 295 del 2003, habla de factores psicosociales y la duración del tiempo. La duración del tiempo en la que claramente va a estar expuesta ese factor de riesgo, ¿no? La duración del tiempo es
cuánto tiempo tiene que hacer el trabajo en bipedestación, durante cuánto tiempo adopta la postura forzada. No es lo mismo adoptar una postura forzada para alcanzar algo que esa sea mi postura durante largo tiempo de la jornada laboral. Entonces, no se puede analizar aisladamente sin tener esta integración y, por supuesto, con los factores psicosociales. Y cuando hablamos de que puede haber factores que afectan o que pueden dañar la estructura locomotora de las personas, estamos hablando de que hay que hacer ciertos controles, y en esto es lo que la resolución hace mención al programa de ergonomía integrado. De alguna manera, para controlar la incidencia de esos factores y cuán graves son los trastornos musculoesqueléticos. Entonces, hay que establecer estrategias, y estrategias que me permitan controlar esa situación. Con un programa de ergonomía integrado, lo que nos permite es reconocer que tenemos un problema, es decir, bueno, qué ausentismo hay, qué dolencias, de qué se quejan los trabajadores, ¿no? Que, digamos, que están manifestando, con qué frecuencia hay ausentismos, o de alguna manera, no porque sea el ausentismo de ya la denuncia, la RT, sino del ausentismo de que a lo mejor se siente mal y tiene un comprobante de un médico que está atendiendo alguna lumbalgia. Digo lumbalgia como puede ser otra característica, ¿no? Evaluar los trabajos bajo sospecha, o sea, dónde estoy teniendo posturas forzadas, dónde puede haber movimiento repetitivo, dónde puede haber estrés de contacto, claramente donde se hacen los esfuerzos. Entonces, los tengo que identificar y ponerlos en la mira, ¿no? Para poder analizarlos. Y en esos trabajos poder identificar los factores y evaluar los factores causantes. Es decir, que tengo que poder analizar qué es lo que está pasando para poder implementar mejoras, para poder corregir y para poder actuar preventivamente. Y, por supuesto, involucrar a los trabajadores que están afectados a esas tareas y a esas actividades. Y desde ya cuidar adecuadamente la salud de los trabajadores que ya tengan alguna incidencia o alguna patología de trastornos musculoesqueléticos. Y el programa de ergonomía habla de, bueno, dijimos, identifico el riesgo, lo evalúo y tengo que llevar controles. Y habla de 3 puntos específicamente, que son los controles generales, los controles específicos y la vigilancia de la salud. Cuando hablamos de controles generales, estamos hablando de educar a los trabajadores, pero también menciona a los supervisores, a los ingenieros y a los directores de las empresas. ¿Por qué? Porque si quienes diseñan el trabajo, quienes desarrollan los procesos de trabajo, no entienden cómo funciona una persona trabajando, difícilmente podamos hacer prevención de trastornos musculoesqueléticos. Entonces, no es solamente informar al trabajador y capacitarlo sobre buenas técnicas, etcétera, sino también a los mandos superiores sobre las características y la forma en cómo estos trastornos son de carácter irreversible. Implementar en los lugares de trabajo la información anticipada de síntomas. ¿Por qué? Porque es justamente esto, cuando ya empiezan las molestias, es donde tenemos que prestar atención para poder hacer algo en función de eso que se está representando a viva voz, ¿sí? Y, por supuesto, cuidar la salud de los trabajadores con trastornos musculoesqueléticos. Esos serían los controles generales. Ahora, cuando hablamos de controles específicos, hay 2 que se utilizan en forma genérica en muchos sentidos, que son los controles de ingeniería y los controles administrativos. Y cuando hablamos de controles de ingeniería, estamos enfocándonos a esos controles que en realidad lo que permiten es o eliminar ese factor de riesgo o reducir ese factor de riesgo, o sea, reducir el efecto que puede generar.
¿Y de qué manera? Bueno, básicamente nosotros siempre pensamos en ayudas mecánicas. Y acá no se trata de grandes inversiones, ¿no? O sea, sí, ojalá pudiésemos invertir en tecnología y en ingeniería, pero cuando hablamos de control de ingeniería, a lo mejor hablamos con una ayuda mecánica es tener un carrito para transportar la carga y no que la haga el trabajador caminando, por ejemplo, ¿no? Un rediseño de herramienta, o sea, si se va a comprar una herramienta, pensar en la tarea que se va a hacer y cuál va a ser la más conveniente, ¿no? Porque eso nos va a garantizar que evitemos futuros trastornos musculoesqueléticos. Ahí en el dibujito vemos una imagen donde se está generando un estrés de contacto con una tijera y como con algo simple, con una tijera de podar, con una tijera un poquito mejor, ¿sí? Que tiene un retroceso mecánico y un revestimiento en el mango puede ayudar mucho más a la tarea. Por supuesto, adecuar siempre el puesto al usuario. Y cuando hablamos al usuario, hablamos de realmente el usuario que lo va a usar, ¿sí? No una cuestión genérica, sino evaluar quién es la persona que va a estar en ese lugar o haciendo esa tarea o esa actividad. Programas de control de calidad. Por supuesto que la calidad está directamente relacionada con, con las cuestiones de trabajo. Si yo empiezo a detectar que hay falta de calidad, ¿sí? O empiezo a ver que hay detrimento de la calidad, indudablemente tengo que analizar que algo está pasando en la actividad, ¿sí? Y que tengo que revisarlo para poder corregirlo y subsanarlo. Si quiero tener un proceso de calidad, productos de calidad, necesito analizar ergonómicamente todo el proceso para poder hacer las mejoras. Estudio de tiempo y análisis de movimientos. Muchas veces, en esto a veces nos representamos a Taylor, ¿no? Con el famoso cronómetro, pero en realidad en el sentido benéfico, es decir, el tiempo realmente que se necesita para hacer la actividad y no por producir un poquito más que vaya en detrimento de los trastornos musculosos, de la salud, ¿no? Del trabajador y generar trastornos musculoesqueléticos. Y en el análisis de movimientos, también para observar aquello que el trabajador necesita mirar, aquello que el trabajador necesita escuchar, que necesita procesar, ¿sí? Entonces, ese estudio de tiempo, no porque se haga de forma cálculos en un escritorio, va a ser lo que realmente sea efectivo en los lugares de trabajo. Sobre todo también cuando se implementan los trabajos a destajo, ¿no? Que, digamos, es el tiempo es lo que más afecta en ese sentido al despliegue del trabajador en cuanto se tiene que apurar y aumenta la frecuencia de, de lo que está realizando. Y por supuesto, programas de mantenimiento de máquinas y equipos. Esto en el sentido más amplio, ¿no? El mantenimiento de máquinas y equipos, si yo le facilito un carrito, en el ejemplo anterior, para que pueda transportar cargas, bueno, de alguna manera tengo que mirar por el tipo de suelo por donde va a empujar ese carro y que no resulte el carro un problema añadido al que quise solucionar, ¿no? O sea, el tipo de ruedas, las asas que tiene que tener, que sea liviano, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, como ven, todo tiene un acompañamiento que tiene que ser analizado. El otro tipo de control específico son los controles administrativos y estos controles son los que me permiten disminuir el tiempo de exposición. Entonces, ¿de qué manera puedo disminuir el tiempo de exposición? Facilitando pausas, ¿sí? Pausas para recuperarse, hacer rotaciones entre los puestos, tener o sea, reconocer las destrezas de ciertos trabajadores que puedo llegar a ponerlo en rotación en otras tareas y por supuesto horarios de trabajo y descanso. Y esto también lo tengo que analizar sumado a la problemática o a las características del campo, es
cuando son jornadas extensas, cuando están en los horarios de mucho calor en pleno verano, ¿no? Donde voy a establecer los tiempos de descanso, poder trabajar más de mañana y de tarde al atardecer y no en horarios bajo el sol y al mediodía, etcétera. O sea, es todo un análisis de cada situación particular. Y por supuesto la vigilancia de la salud. Con la vigilancia de la salud estamos hablando de muchas empresas implementan cuestionarios donde se le pregunta a las personas si tienen alguna molestia, algún dolor o alguna fatiga en alguna parte del cuerpo, como vemos este esquemita, y ellos van contando, digamos, a qué lo asocian también, ¿no? Eso se hace a través de una charla con el trabajador. Por supuesto, los exámenes médicos periódicos, el seguimiento del trabajador que tiene un daño, o sea, si estuvo con una licencia por un trastorno musculoesqueléticos y reingresa, donde, ¿qué va a volver a hacer? La misma actividad, el mismo momento, con la misma intensidad, no va a durar mucho, o sea, tengo que ir haciendo un reingreso transitorio, paulatino, que se vaya adaptando, que se vaya entrenando. Hacer un seguimiento con las estadísticas de salud y, por supuesto, implementar pausas activas, gimnasia laboral y la buena alimentación, ¿no? Porque también no podemos dejar de pensar en que toda actividad demanda energía. Esa energía está dada por el combustible que le introducimos al cuerpo, que es el alimento. Entonces, de alguna manera, eso también se tiene que evaluar y forma parte de la vigilancia de la salud. Y el protocolo de ergonomía es otra de las herramientas que propone la superintendencia. En realidad es una herramienta básica, es un disparador para poder hacer prevención de trastornos musculoesqueléticos y las otras patologías que incluyó dentro de la lista de enfermedades profesionales, que son las hernias inguinales, las hernias discales de la columna, de la zona lumbar, y las varices primitivas bilaterales. Entonces, es una herramienta donde propone un listado de factores de riesgo que hay que identificar en cada tarea que se realiza en los puestos de trabajo, y es una evaluación inicial para determinar si tiene que realizarse una intervención ergonómica que pueda evaluar el puesto en profundidad. Esto en términos generales, ¿qué es lo que nos propone nuestra legislación? Pero lo que venimos a proponer es esta otra visión de la ergonomía, que es la ergonomía más de terreno, digamos, que es lo que decíamos al principio, ¿no? Comprender el trabajo de la persona trabajando y poder transformar aquello que genera la mala calidad, aquello que genera daños al trabajador, aquello que generan patologías, envejecimiento prematuro. ¿Y de qué forma? Adaptando el trabajo al hombre, evaluando qué efectos tiene esa actividad sobre quienes la realizan, o sea, qué daño se está generando, y poder, digamos, todo esto preventivamente, ¿no? O sea, evaluando qué efectos antes de crear daños o de demostrar que nuestro sistema de trabajo es ineficiente. ¿Y qué vamos a evitar? Bueno, derroches de energía o derroches de inteligencia, porque se pone no solo la energía física, sino también la inteligencia en todo proceso y en todo sistema de trabajo. Obviamente que voy a evitar que haya un menor rendimiento, que haya desmejoramiento de la productividad. Voy a evitar daños a la salud, voy a evitar ausentismos y, por supuesto, evitar accidentes y enfermedades. Entonces, esto es lo que proponemos, que poder comprender cómo se trabaja para poder transformar y hacer trabajo de bienestar. ¿Y de qué manera tenemos que comprender el trabajo? Es a través de un análisis de la actividad, es decir, poder tener esa mirada sistémica. Por un lado tenemos la tarea, ¿no? O sea, cuando uno dice la tarea es, bueno, se prescribe de alguna manera al trabajador lo que tiene que hacer,
¿no? Esta es tu herramienta, esto es lo que tenés que hacer, este es tu objetivo, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? Pero esa tarea se realiza en un contexto donde hay condiciones técnicas, donde hay un espacio de trabajo, donde está la organización, que es lo que me está diciendo que tengo que hacer, en qué tiempo, con qué frecuencia, digamos, con qué elementos, con qué instrumentos, etcétera. Hay cuestiones socioeconómicas, ya sea de nivel de salarios, de nivel económico de cuestiones productivas y de situaciones emergentes que salen en la producción del agro, condiciones externas, ¿sí? Las demandas que pueden tener los mercados, y el medio ambiente, que no es un detalle menor, porque el medio ambiente es todo aquello en donde se desarrolla la actividad. Es el aire, la temperatura, los vientos, la iluminación, los ruidos, ¿sí? La carga térmica. Y por otro lado está el trabajador, el operador, que tiene sus capacidades físicas, mentales, psíquicas, sociales, su experiencia, su conocimiento, qué grado de capacitación tiene, si está cansado o no, si es zurdo o si es diestro, qué dimensiones tiene, o sea, es un trabajador alto y robusto, es un trabajador de contextura pequeña, por supuesto, la edad, el sexo. Entonces, ese acoplamiento entre la tarea y las características del operador es lo que me va a determinar el despliegue de la actividad, es decir, el trabajo que realmente se hace, ¿sí? Y esta actividad me va a dar un resultado sobre la producción, es decir, productividad, calidad de los productos, la cantidad, el cumplimiento de plazos, la fiabilidad, la seguridad. Y por otro lado, esa actividad, dependiendo de qué demanda o exigencia tiene, va a tener efectos sobre la persona que trabaja. Se va a cansar, se va a estresar, se va a lesionar, se va a enfermar, va a afectar su vida familiar, va a afectar su bienestar y va a determinar una carga que le está dando ese trabajo. Y esto es cíclico, que si la persona no está bien trabajando, modifica su condición inicial, va a estar más cansado, más con todo, digamos, todas sus capacidades se van a ver disminuidas y va a haber efectos sobre la actividad. Y estos efectos, lógicamente, van a afectar los resultados de la producción, ¿sí? Y esa tarea se va a ir modificando. Entonces, fíjense que esta actividad, esta relación de esa mirada sistémica, es lo que me va a facilitar tener esa visión global de las personas trabajando y olvidarnos de esa prescripción de la tarea como si porque esté escrita o orientada o manifestada verbalmente se vaya a cumplir estrictamente como se pensó que se iba a hacer. Así tenemos entonces, por ejemplo, un trabajador de cosecha de fruta, ¿no? Cuando uno dice, bueno, ¿cómo es su jornada? Pensemos que la cosecha de fruta es en verano, donde hay un clima bastante severo en cuanto a temperaturas, si estamos hablando, por ejemplo, del valle. Completa por jornada un cosechero 5 bines. Los bines son esos cajones muy grandes que son después llevados por los tractores, generalmente al empaque, porque normalmente o a la salida para que lo retiren para el empaque. Entonces, si completa 5 bines, significa que cosechó en un día alrededor de 1.600 kilos de fruta, ¿sí? Para lo cual completa 137 recolectores, es decir, los recolectores son estos cestos que se cuelgan en el pecho, ¿no? Con un lazo atrás que cruza la espalda y va depositando la fruta en estos contenedores. O sea que el trabajador completa alrededor de 137 de estos recolectores. Pero cuando los completa, sube y baja escaleras también, ¿sí? Porque
tiene que ir alcanzando las distintas alturas de la planta para ir cosechando. Entonces, alrededor de 275 veces sube y baja escaleras. Y para darnos cuenta si hay o no movimiento repetitivo, por ejemplo, tenemos que un peso promedio, 200 gramos que pueda pesar una fruta, equivale a decir que un trabajador cosecha alrededor de 9.000 frutas, para redondear, 9.000 frutas en 8 horas de una jornada de trabajo. Lo que va a representar que por sus manos pasaron 1.145 peras en una jornada de trabajo. Entonces, cuando analizamos la actividad, tenemos que pensar cómo está haciendo ese trabajo. Sin contar que apoyan una escalera en un piso que es inestable, que tienen que trasladar la escalera para ir avanzando en la línea de cosecha, que después tienen que ir con ese recolector, que a medida que se va llenando cada vez pesa un poco más, tiene que trasladarse hasta el bin para dejar su carga de cada recolector. Y también considerar que se trabaja por tanto, es decir, también tienen una paga extra por la cantidad de cosecha que haga por día. Entonces, todos estos factores son los que van a estar afectando. Cuando uno dice adopta posturas forzadas, está en un clima, en un medio ambiente con clima, también que tienen generalmente un paro de trabajo en el horario del mediodía, pero digamos que tenemos un combo importante de muchas situaciones a las que tenemos que atender. Y que es importante también incorporar cuando hacemos el estudio de ergonomía, la evaluación ergonómica, es la variabilidad. Ya de las personas, la variabilidad de las condiciones y el medio ambiente de trabajo, y aquello que es imprevisible, aquello que no se tuvo en cuenta, ¿sí? Aquello que surge en un imprevisto. Entonces, no es tan ajeno a que todos los días manejamos variabilidad, ¿sí? Hasta incluso una misma persona varía su condición desde en primera hora de la mañana a la tarde cuando ya estuvo muchas horas trabajando. Entonces, tener en cuenta esa variabilidad en todo ese contexto, ¿no? Las capacidades y las limitaciones humanas, no somos todos iguales. Entonces, cuando intentamos hacer o dar cuenta de que todo lo puede hacer todo el mundo y considerando un trabajador promedio nada más alejado, ¿sí? De la consideración de un trabajador promedio. Las personas tienen una variabilidad interindividual, es decir, tenemos diferencias por sexo, por edad, por experiencia, por capacidad, por formación, por nuestro propio estado de salud, por un grado de entrenamiento, por el conocimiento del oficio, por la antropometría, es decir, las dimensiones del cuerpo, y también, como les decía antes, por nuestra propia variabilidad individual, ya sea en el mismo día o conforme pasa el tiempo, que tenemos más cansancio, más fatiga, menos atención, carga mental, etc. Otra dimensión que hay que considerar es que en todo trabajo siempre están presentes aspectos físicos, ¿sí? De poner el cuerpo, aspectos mentales, es decir, procesos cognitivos y psíquicos, ¿sí? Que hacen a que el trabajador tenga que entender consignas, elaborar respuestas, tomar decisiones y a eso sumarle que el apremio del tiempo, las condiciones laborales, el salario, etcétera, y el aspecto social, porque siempre está presente un colectivo de trabajo. Entonces, no es un trabajador aislado que trabaja solo, sino también que ver el aspecto social. Y siempre, así sea el trabajo más físico que podamos observar, porque hace una actividad de esfuerzo, digamos, siempre están presentes estas tres dimensiones.
Otro concepto a tener en cuenta es la ergonomía de concepción o ergonomía de corrección. ¿Y a qué nos referimos con esto? Cuando hablamos de ergonomía, que es habitualmente la que se usa, es que nos llaman cuando ya algo se notó la ineficiencia, ¿no? O sea, algo está pasando y tengo que corregir. Es decir, son soluciones para tapar o intentar solucionar que estamos generando daños a la salud o que el sistema es ineficiente. Entonces, generalmente es de alto costo, tengo que desarrollar alguna medida, tengo que invertir en ingeniería o en ayudas mecánicas, etcétera, ¿no? Es tratar de solucionar problemas que encontré o cuando ya las personas están dañadas. Lo ideal sería la ergonomía de concepción, ¿sí? Pero desde el inicio, o sea, desde que se planifica algo, desde que se proyecta, desde que se diseña, cualquiera sea, ¿sí? Una máquina, una herramienta, la adquisición de máquinas y herramientas, cuando se diseña un proceso de trabajo, cuando se diseña la de cómo voy a hacer una instalación, de cómo la voy a construir, desde que se diseñan los puestos, los sistemas, siempre tengo que pensar en incorporar tecnología sana. Y hablamos de tecnología sana porque tenemos que pensar que en todo eso siempre va a haber personas trabajando. Entonces, si ya desde la planificación y desde el proyecto yo puedo pronosticar cómo va a ser el trabajo de la persona, voy a poder eliminar desde el inicio muchos de los problemas que después van a aparecer si no se tuvieron en cuenta. Entonces, siempre hablamos de trabajar con la ergonomía desde la concepción. Y por supuesto, ergonomía anticipativa y participativa. Para alcanzar un nivel óptimo siempre tenemos que pensar en esto, ¿no? En pensar en qué demandas va a haber, cuáles van a ser las exigencias para bajar esa carga que puede afectar al trabajador, tener en cuenta los esfuerzos físicos, el esfuerzo mental, el esfuerzo físico incluso en cuanto a la demanda energética, ¿no? Con qué frecuencia cardíaca va a tener que trabajar, cuándo implementar pausas, qué presiones o exigencias, cuál va a ser la duración de la jornada, cuándo voy a establecer pausas para recuperación, en función también de las metas de la producción. Y la participación. No se puede hacer ergonomía si no participan las personas trabajadoras. Es la base, es el sustento de la ergonomía. ¿Por qué? Porque son quienes conocen, quienes saben hacer el trabajo y quienes tienen la experiencia. Entonces, la ergonomía es una construcción social, ¿sí? Es desde una experiencia social. No caben, cuando hacemos ergonomía, no hay manera de aplicar recetas, ¿sí? Siempre se tiene que analizar y evaluar con una intervención que permita el intercambio y la participación con las personas trabajadoras. Y evitar enfermedades y accidentes, ¿no? Para aumentar la productividad. ¿Y qué pasa con el buen uso de las capacidades del hombre? ¿Y desde dónde lo tenemos que mirar? Un trabajo a caballo, nos preocupamos después qué va a pasar con ese trabajador, o sea, van pasando los años y un trabajador sigue trabajando de a caballo porque siempre trabajó de a caballo y después podemos ofrecerle alguna otra alternativa. O si ya es más mayor y tiene una rodada y una caída del caballo, va a quedar incapacitado y ya no va a volver a trabajar y se va a tener que jubilar. O sea, ¿qué tipo de organización tenemos, ¿no? O sea, qué buen uso de las capacidades del hombre estamos pensando en todos los sentidos. Respetar sus limitaciones y sus necesidades. Y por supuesto, evitar sobrecargar las capacidades físicas y mentales. Y adoptar criterios integradores, porque muchas veces tenemos en contraposición un trabajo de ganadería en un mismo establecimiento que también hace agricultura. En agricultura se maneja mucha tecnología de avanzada y en ganadería a lo mejor
las instalaciones son más precarias. Entonces, bueno, adoptar un criterio integrador, si se va a invertir en una buena maquinaria agrícola, también pensar en qué estado está trabajando en la manga en ese establecimiento. Y por supuesto, ergonomía social. Y cuando hablamos de ergonomía social, tenemos que mirar específicamente en qué pasa en nuestra realidad argentina, ¿no? Estamos hablando de una ergonomía sin irnos. Tenemos que empezar por la realidad de lo que pasa en nuestro país y empezar a pensar en esos trabajos que, sin ser categorizados como precarios, dejan todavía mucho para analizar y para mejorar. ¿Le estamos facilitando sombra? ¿Le estamos dando los tiempos de descanso a las personas? ¿Agua para hidratarse? Agua y agua de consumo, ¿sí? Porque muchas veces no tienen ni siquiera agua de consumo. Los sanitarios, ¿en qué estado están? Los dormitorios, si son campamentos, o las viviendas propias de los establecimientos, tienen ventilación, tienen calefacción, tienen electricidad, tienen agua caliente en los establecimientos. ¿Qué ingesta tienen de comida? O sea, preocuparnos también por su nivel de consumo de energía que tienen para poder afrontar las demandas energéticas que le va a demandar esa actividad o el desarrollo de toda la jornada de trabajo. Y por supuesto, los traslados en el estado, ¿no? En qué nivel de traslados, cuando van en camiones, cuando van subidos al tractor, etcétera, etcétera, en qué nivel de situación estamos hablando. Entonces, la ergonomía social también la tenemos que mirar, porque no es solamente en la condición de cómo se hace el trabajo, sino también en el resto del tiempo, ¿sí? Y eso me parece que es lo que nos está también faltando mucho, y siempre estamos mirando hacia afuera y tenemos que ver las necesidades más primarias que tenemos que atender. Y por supuesto estamos hablando de estudiar el trabajo con la participación y convicción de toda la línea jerárquica. No se puede analizar el trabajo, proponer mejoras, hablar de ergonomía si no hay una decisión y una convicción de todas las personas que toman decisiones, ¿sí? Dentro de la empresa. Y por supuesto de los trabajadores. No se puede hacer ergonomía si no se está en terreno evaluando, observando, hablando con la gente, qué necesita, cómo hace su trabajo, qué es lo que, digamos, qué es lo que les pasa a ellos trabajando. Y por supuesto buscar soluciones de carácter integrador y no cosas aisladas, ¿no? Porque también a veces se piensa en analizar un puesto y siempre tenemos que tener esa mirada sistémica y observar esas interacciones entre la persona trabajando y la organización de la empresa. Así que, bueno, esta es la última, el último slide. Espero que tengamos un buen intercambio ahora con preguntas, así que nos vemos en un rato. Muchas gracias.
Hola, buenas tardes, acá nos vemos de nuevo. Le estamos dando la bienvenida a Ana, la licenciada Ana Amador, que se está incorporando a este espacio de debate, y por supuesto estamos también incorporando a Ramiro en esta sección. Romy, vos me dijiste que tenía ahí algún par de preguntas para conversar y charlar. Bien, No. bueno, buenas tardes, noche, por lo menos acá en Lincoln, a toda la audiencia. Buenas tardes también a Ana, Gabriela y Silvia, las saludo en público, ya las saludé antes. Gracias, a través de Silvia, agradecemos nosotros desde Agroconsultas, como siempre, a Profértil por la posibilidad de transferir conocimiento desde las personas que saben, conocen o tienen experiencia, hacia las personas que están demandando ese conocimiento, como es el público de Agroconsultas, y digamos, la visión o la misión de Agroconsultas es transferir el conocimiento de un lado hacia el otro. Así que bienvenidos y muchas gracias, Profértil, por esta invitación. Yo estoy en este espacio sencillamente para intentar transmitir las consultas que van llegando del público, la audiencia, a ustedes para que la vayan respondiendo, como bien dijo Silvia. La primera consulta es en qué medida las empresas, ¿sí?, del agro conocen estas cosas o si son conscientes de la importancia de estas cuestiones que tienen que ver con la ergonomía. Ana. Bueno, sí. Bueno, me gustaría compartirles que en realidad, como Gabriela mencionó, normativas que específicamente estén poniendo ligados al tema, al sistema de riesgos del trabajo, una normativa en temas de ergonomía, data del 2003, o sea, no hace todavía 20 años que está esto en vigencia. Por lo cual, bueno, comentarles que no es una temática que domine el empresario del campo, no es una temática incluso que domine los profesionales del agro, pero sí es una temática que a la luz, por ejemplo, de aquellas empresas que están implementando buenas prácticas, supónganse en el sector frutícola, uno está viendo que están implementando innovaciones que tocan la temática de innovaciones tecnológicas e innovaciones organizacionales que tocan los principios que tienen que ver con la ergonomía. ¿Qué visualiza uno? Por ejemplo, empresas frutícolas que están incorporando escaleras más livianas, escaleras más simples de trasladar de un lugar a otro, que sean de un diseño que facilite el que los trabajadores suban y bajen con menos esfuerzo. En la incorporación, por ejemplo, de herramientas de poda o de cosecha, neumáticas o de apoyo que ayude a que desgaste menos todas las articulaciones de la muñeca y signifiquen menos cansancio a los trabajadores y menos patologías de las varias que mencionó Gabriela que puedan afectar su salud y por ende, bueno, el rendimiento en su trabajo. Yo les diría que en la actividad forestal, que es una actividad realmente muy demandante de cuestiones que tienen que ver con adoptar tecnologías ergonómicas para mejorar las condiciones de trabajo, porque los trabajadores forestales se mueven de un terreno a otro, en la medida que talan en un monte se mueven a otro lugar, entonces se da más la situación en la que puede haber condiciones precarias, pero ha habido empresas, muchas de ellas empresas también multinacionales, donde vienen exigencias de afuera, que han incorporado y han adoptado técnicas que han permitido mejorar ergonómicamente las condiciones de trabajo. Y acá les quiero mencionar algo que hace que la ergonomía tenga un cierto grado de complejidad para los empresarios del campo, y es la siguiente: la ergonomía es una multidisciplina, o sea, no es un tema digamos, de los ingenieros, no es un tema de los agrónomos, no es un tema de los veterinarios, es un tema donde por ahí para resolver cuestiones los empresarios del campo tienen que consultar a expertos a lo mejor que aporten desde la medicina, porque hay muchas cuestiones que tocan la fisiología de las personas, y entonces, bueno, para saber hasta dónde puede llegar un trabajador,
tiene que intervenir a lo mejor un médico laboral, o sea, un médico que aporte con el conocimiento de las limitaciones que tienen las personas. Es en realidad un tema donde a veces se necesita de los economistas para que aporten también. Gabriela decía, se necesitan datos, métodos, cuestiones de la física, bueno, y ahí intervienen también las cuestiones económicas, porque el incentivo más grande que va a tener para invertir en ergonomía un empresario va a estar en el resultado también de su empresa. Entonces hay todo un trabajo también de convencimiento, de formación, etcétera, de lo que hoy estás poniendo para mejorar ergonómicamente las condiciones de tus trabajadores, va a significarte también un mayor rendimiento, porque esos trabajadores van a soportar más su jornada de trabajo, digamos, van a rendir más a lo largo de toda su jornada laboral. O sea, hay vasos comunicantes muy grandes donde influyen cuestiones de conocimiento que pueden aportar distintas disciplinas y donde al mismo tiempo, aquellos que asesoren en temas ergonómicos tienen que ser muy hábiles para realmente acompañar este proceso del lado de los empresarios y del lado de los trabajadores. Así que bueno, ¿en qué medida los empresarios lo conocen? Bueno, muchos empresarios están cambiando en sus empresas cuestiones que tienen que ver con incorporar cuestiones ergonómicas. O sea, respetando... Sí, perdón. Perdón. Seguí vos, por favor. No. O sea, atendiendo principios ergonómicos desde, digamos, las herramientas que van incorporando, que por supuesto es una inversión que tienen que enfrentar, formando digamos, a los encargados, a lo mejor a los que acompañan las tareas. Yo les diría, por ejemplo, en las máquinas en campo de agricultura extensiva. Las máquinas hoy en día ya tienen incorporados diseños ergonómicos que hacen mucho más liviana la tarea y más segura y con menos riesgo para, digamos, para que el trabajador no pierda la audición o para que el trabajador no tenga patologías de columna, para que el trabajador trabaje más descansado y en un ambiente con un clima mucho más sano y más seguro. Pero bueno, esas máquinas no están en todo el país. Entonces, en muchas ocasiones se trabaja con máquinas que no son bien equipadas ergonómicamente, entonces hay que recurrir, mientras esas máquinas se usen, a que la jornada de trabajo sea más leve, más breve, que haya rotación de tareas en la empresa, etc. Les diría que en ganadería es en el sector de actividad donde uno visualiza menos la incorporación de cuestiones que hacen a la ergonomía laboral. Sí. No sé, Gaby, si querés agregar algo. Estuvo muy amplio lo que dijo Ana y creo que completa la respuesta de la inquietud que plantearon. Bien. Con lo último que dijo Ana, van a quedar respondidas una, o me animo a decir, dos consultas. Una que era en qué actividades ustedes veían que estaba más atrasado el tema de la adopción de lo que es todas las prácticas, digamos, de ergonomía, que tienen que ver con ergonomía o protocolos. Y Ana, tomo las palabras de ella, pero acaba de decir que en general la ganadería es la que viene más atrasada en ese sentido, así que la consulta que hay de Gustavo en ese sentido queda respondida. Después, también tomo una partecita de lo que decía Ana, digamos, que es, tal vez en el imaginario es el aplicar ergonomía, tiene un costo, ¿sí? Y entonces ahí es donde el empresario le cuesta más tomar la decisión, pero, como bien decía Ana, tiene un beneficio que termina redundando en una mayor productividad. Y una de las preguntas que yo me había anotado era en ese sentido, si conocen de algún trabajo que mida el impacto que tiene el cambio o una mejora en la ergonomía en la productividad. No sé, llamémosle reducción de jornada laboral, que lo planteaba Ana, reducción sí versus reducción no. ¿Cuáles de los dos produce más? Un A/B testing, digamos, si conocen algún trabajo así. Sí. No sé, yo hace poco escuchaba en la radio que en Islandia habían hecho un A/B testing, digamos, un testeo de pasar, ojalá se diera acá,
la jornada laboral, de 4 días laborables a la semana en lugar de 5. Y había resultados muy prometedores. En favor de la productividad, en favor de... hay trabajos hechos en ese sentido que demuestren que no es solo un costo, sino que es un beneficio. ¿Me permitís, Gaby? Sí. Te dejo descansar, que hablaste mucho. Miren, sí, o sea, en nuestro país incluso ha trabajado un ergónomo chileno, que a quien le pueda interesar el tema de ergonomía en el sector forestal, porque trabajó específicamente en el agro, en el sector de la forestación, que él demuestra con datos a lo largo de varios años y de varias empresas chilenas, pero también algunas de ellas con, digamos, con territorios argentinos que eran explotados, digamos, con la actividad forestal. A quienes le interesen los libros están Ergonomía en el Trabajo Forestal de Elías Apud. Él es un ergónomo chileno de la Universidad de Concepción, en Chile. Él y todo su equipo han, digamos, tenido experiencias en el tema forestal, y él demuestra con datos. Gabriela decía, a veces se necesitan datos, claro, porque los datos son los que ilustran de que realmente, digamos, esto es una inversión, o sea, te va a significar tener que poner dinero, pero luego el rédito lo vas a alcanzar. Por supuesto, la actividad forestal es una actividad a más largo plazo, digamos, el recupero siempre es más distante en el tiempo, pero digamos, esa publicación de Elías Apud, que es una de las tantas que tiene muchos papers también, pero digamos, esa publicación que la pueden encontrar en la Universidad de Concepción, la página de ellos, él está al frente del laboratorio, bueno, Gabriela, vos sos graduada de ahí, el laboratorio de ergonomía. Departamento de ergonomía de la Universidad de Concepción. Y bueno, la página de ellos pueden bajar el libro completo, o sea, y ahí se ve, o sea, experimentó en esas empresas a qué llevaban los cambios, cuánto más podían responder los trabajadores, cuánto más rendían, y bueno, a veces incluso con menos gente lograban un mayor resultado. Así que un poco lo que decías vos también, Ramiro, ¿no? Igualmente, esto, perdón, Ana. No, ya está. No, que esto de pensar en la inversión, también hay que pensar que muchas veces en ergonomía son soluciones simples, ¿sí? O sea, a veces uno piensa en grande, como una inversión muy grande, a veces son cosas muy pequeñas o caseras incluso. Entonces, también pensar en toda esa rama de opciones, porque a veces podemos implementar algo que ayuda en un momento particular mientras se van haciendo estudios para invertir después. Y a lo mejor es un poco tosco lo que voy a decir, pero muchas veces cuando la pregunta es cuánto, el miedo a invertir, ¿no? O sea, cuánto me va a costar o el desconocimiento de qué me hablan, ¿no? Si esto siempre se hizo así, me está yendo bien así. Y muchas veces hay que plantearse, decir, bueno, pero si no haces prevención, si no haces ergonomía, la pregunta es al revés. ¿Estás teniendo algún rédito económico? O sea, ¿te sirve para algo? ¿Por qué no probamos invirtiendo en conocimiento en ergonomía y empezar a practicar las mejores prácticas, pero desde el factor humano, ¿no? Esa es la pregunta, porque a veces se piensa mucho en los costos y bueno, hay que empezar a analizar también en ir un poquito más allá de decir, bueno, hay muchas mejoras que se pueden hacer a veces sin demasiada inversión, con cosas que hay en el lugar. Bien, genial. No sé si Silvia querés aportar algo, estás muteada. Yo quería hacerle una consulta a Gabriela o a Ana. El chequeo anual que tienen los trabajadores cuando ingresan a las empresas agropecuarias, o sea, es únicamente una vez en el ingreso.
Mi pregunta es, ¿existen por la ART chequeos anuales y donde en la ART haya algún profesional con idoneidad para que una vez con la evaluación de las personas de campo pueda con el empleador poder trabajar en un programa para el cuidado de su salud? Ahí hay varias cosas para responderte. Por un lado, para que la RT pueda llevar a cabo los exámenes médicos periódicos, el empleador tiene que declarar anualmente los trabajadores que están expuestos a agentes de riesgo de enfermedad profesional, es decir, para que vayan a hacerle el examen médico correspondiente a la exposición a ese agente de riesgo. Mientras no se complete esa declaración jurada, la RT no se entera y no va a hacer los exámenes periódicos. Deberían declararse los agentes de riesgo que, digamos, que están relacionados al desarrollo de ciertas patologías, para que la RT le haga el estudio, el examen médico. El examen médico de las cuestiones de trastornos musculoesqueléticos se basan en un cuestionario que hace el médico, un cuestionario direccionado sobre, por ejemplo, bueno, que le empieza a decir que mueva el brazo, por ejemplo, ¿no? Que mueva el brazo, ver qué movilidad tiene, si hay alguna restricción, si siente un dolor, qué características tiene esa molestia o ese dolor. Y también se tiene que complementar con un estudio específico de ese segmento corporal. Eso por un lado. Después, el otro tema es hacer el seguimiento de la vigilancia de la salud, porque después, digamos, esto, detectar precozmente, ¿no? Detectar tempranamente si hay alguna molestia, porque si no ya llegamos al caso donde ya la patología ya se desarrolló y estamos llegando tarde. Va a haber mucho más incidencia en días caídos, en la recuperación del trabajador, etcétera. Entonces es importante el seguimiento temprano. Y perdón, Silvia, pero dije que eran dos cosas, me olvidé la otra. No, pero déjame hacerte una última preguntita a todo esto que vos me estás diciendo. Debe haber algún protocolo de las buenas prácticas. Yo leí alguno, pero me gustaría saber, ¿están incorporados en las buenas prácticas algún tipo de estas cuestiones que tienen que ver con la salud de las personas? Porque Ana habló que existe, pero en el caso de la industria forestal, pero por exigencia del exterior. O sea, a nivel, en Argentina, o sea, ¿se ha incorporado algo de este tipo de cuestiones? Por ejemplo, dentro de buenas prácticas, por ejemplo, Global Gap, ¿no? Yo voy a hablar del ejemplo de fruticultura. Global Gap, desde que salió hasta la actualidad, ha ido incorporando más puntos y criterios de cumplimiento relacionados a salud laboral. O sea, antes eran de carácter optativo el cumplimiento y cada vez más fue ajustando a que son de carácter obligatorio el cumplimiento. Entonces, eso ayuda mucho a que se le ponga el foco a la salud de los trabajadores, ¿no? En ese sentido. Me parece que, como decía Ana la vez pasada, esta puesta de las exigencias de los mercados externos hace que se mire hacia adentro, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo hago para alcanzar el mercado externo? Y en realidad las empresas lo han empezado a implementar y se pudieron adaptar, o sea, no es algo ilógico o algo que no se pueda cumplir. De hecho, se han adaptado y lo están implementando. Creo que es un tema también cultural. Exacto, exacto. Y es cultural en todos los sentidos, ¿no? Desde el
desde el empresario, el productor, y también cultural para los trabajadores, porque no conocen otra realidad, ¿no? O sea, el que trabajó siempre en esas malas condiciones y su padre siempre o su familiar lo hizo en las mismas condiciones, no conoce otra realidad. Entonces es como raro también a la adaptación que tienen que también es un proceso. Porque lo han naturalizado. O sea, Bien, uno claro. mismo, uno mismo le ha pasado, yo realmente me he quedado asombrada de y reconozco que me pasaron como 20 años de imágenes de la vida de la gente de campo y lo mal que lo han hecho, pero no porque a propósito, sino por un tema de falta de conocimiento, y creo yo, que me parece, ahora viendo el horario, como reflexión final, creo que, o sea, está habiendo un cambio de paradigma con todas estas cuestiones del cambio climático, y todo esto, este tema del desarrollo sostenible ha logrado poner el foco principal en el factor humano. Por eso, la realidad que me siento muy orgullosa de que estemos con ustedes asesorándonos en este tema, y la gente de Agroconsultas, porque el otro día Ramiro dijo una palabra que para mí es maravillosa, que es: tenemos que visibilizar esta temática, o sea, porque la gente no lo hace porque no quiere, y yo lo digo de forma personal, la realidad que yo me he sentido ignorante diciendo, ¿por qué en mi familia no se les ocurrió decirle a la gente que trabaja en la parte de ganadería, o sea, utilizar, por ejemplo, zapatos de seguridad, o sea, cuestiones básicas, o una anteojos, gafas protectoras, ¿no? O sea, por poner un ejemplo. La realidad que me parece importantísimo esto, creo que hay un montón para charlar, y bueno, nosotros lo vamos a seguir haciendo en los próximos encuentros. Ramiro, ¿sí? Sí. Te iba a solo pasar, para sumar, porque para que te pongas contenta y sumar a los conceptos que acabas de decir. Uno, que se pone en el centro de la sostenibilidad al ser humano ahora, y la otra es de lo de darle visibilidad a todo esto. Hay un comentario casualmente de Gerardo Hernán Bardelas, que lo voy a leer porque a mí me gusta medir todo. Bueno, acá lo mido con un comentario si está teniendo impacto. Me pareció muy enriquecedora la exposición. Considero que es muy importante, considerando como parte de la sostenibilidad, por lo humano, que muchas veces no es contemplado. Además, el trabajo como factor de producción debe ser atendido, ¿sí? Otro, muy buena la exposición. Creo que en el agro hay que hacer docencia y capacitaciones permanentemente. Habla de la visibilización. Bueno, nada, es como para dejar un mimo, Silvia, a todo esto que vos venís planteando desde un inicio, que es ocuparnos de estos temas que son importantes. Solo me metí para eso. No, está buenísimo, y la realidad esto se avanza pasito a paso, Silvia, o sea, ha habido, digamos, yo estoy vinculada al tema de higiene y seguridad desde muy jovencita, y he visto una evolución muy grande en el sector agropecuario, que bueno, a lo largo de muchos años se ha ido dando un cambio importante. Hoy hablamos de buenas prácticas, y en las buenas prácticas ya hay muchas cosas que están tan incorporadas naturalmente que no las no las palpamos, como por ejemplo el tema de la ergonomía en las máquinas, en las herramientas, en los calzados de seguridad, en los elementos de protección personal. ¿Cómo agarrar un hacha? ¿Cómo agarrar un hacha para cortar leña ahora que estamos Parece que invierno? Tu marido te hace cortar mucha leña, me parece. No superas una corta chiquitita. Pero bueno, vamos avanzando, y digamos, desde lo positivo está habiendo un cambio en el agro, en lo que hace a mejorar, una preocupación por mejorar condiciones de trabajo.
También social. tenemos gente que se dedica, digamos, con mucha devoción y pasión, bueno, un referente en prevención de riesgos en el trabajo agrario y en ergonomía es Carlos Vaca, que es docente en nuestra especialización, y él, digamos, tiene esto de la ergonomía participativa, ¿no? Él se mete en el lugar, duerme con la gente, está ahí en el campamento con la gente, está en el lugar de terreno, y me parece que eso es para mencionarlo y destacar, porque tenemos profesionales que, digamos, hacen las cosas hay que visibilizarlo, observando, Ramiro, claro, pequeño detalle. Sí, hay que hacerlo bueno, participar. por eso los alumnos lo aman, ¿no? Sí. Sí, porque da mucho. Sí. Él ha sido director del área de seguridad en el INTA también, durante varios años. Y bueno, y siempre estuvo como docente en nuestro posgrado. No sé, Rami, si hay alguna otra pregunta. Sí, hay dos preguntas más, o tres. Yo quisiera ir haciendo uso de los conceptos volcados aquí porque me duele la espalda bastante y la audiencia del otro lado debe estar parecido. Por eso les ruego brevedad en la respuesta. Creo que son para ser breves. Una, no sé si van a tener la respuesta, pero yo la dejo, que es cuáles son las mangas adecuadas para un trabajo seguro. Se observa que la parte ganadera está muy atrasada en lo que es ergonomía y seguridad, y en la mayoría de los establecimientos son prehistóricas las instalaciones. Entiendo que no son especialistas en mangas, pero tal vez tengan algún trabajo o, digamos, de mencionar algún libro o algo, bienvenido sea, y si no, pasamos a la siguiente consulta. Pero bueno, no el estado de mantenimiento de una manga ya hace a las condiciones de seguridad, en realidad, porque influye hasta el color que tiene una manga en la tranquilidad de los animales, y la tranquilidad de los animales va de la mano, es un vaso comunicante directo con la seguridad de las personas que están trabajando en la manga. Pero bueno, hay diseños más ergonómicos, con la altura, digamos, de paredes rebatibles, con, digamos, peldaños que permitan subir a la plataforma de la manga a los trabajadores de forma segura y no saltando 50 centímetros para subir y bajar, porque a lo largo del trabajo en la manga se sube y se baja muchas veces. Agacharte para vacunar, estás así, ¿me entendés? Que te parece que te zambullís adentro de la manga. Claro, bueno, eso es todo un tema también, ¿no? Pero bueno, hay mangas de diseño más ergonómico también, mangas de madera. Pero vamos sí, a investigar. No somos expertas en mangas, es verdad. Bien. Sí, es re interesante el tema. A mí también me interesa, pero bueno, vamos a la siguiente consulta, que es en realidad, a modo de tal vez de chivo para ustedes, o como fuere que quieran llamarlo, es si la asesoría que dan los licenciados en seguridad e higiene y riesgo de trabajo viene exclusivamente de partes de la RT, o si hay, o pueden formar parte de las empresas, hay asesores, ¿no? No, sí, hay asesores independientes, muchísimos. Y ustedes dos son unas de ellas. Más que en la RT, claro. Sí, hay muchos asesores independientes. Claro, sí, o sea, los servicios de higiene y seguridad son externos o internos de las empresas, pero digamos, son de asesores que no vienen por el lado de la RT. Bueno, y esta misma persona Perdón, sí. No, cierro con esto, que esta misma persona, Leandro, que consultó eso, y para seguir con el tema de la visibilidad o de lo importante de estos conceptos, dice que como un corolario final, además de trabajar en ergonomía y prevenciones, es un ahorro de las empresas al evitar merma de productividad de las mismas y en la salud para los gastos de obras sociales y ART. Eso es cierto. Sí, absolutamente. Sí, los días de baja también, ¿no? Que tienen que pagar salarios. Por eso me interesa leer los comentarios de gente que está detrás, que seguramente tiene mucho que contar, y de eso se trata. Bueno, no sé si hacemos uso de los conceptos o no, la dejo a Silvia que vaya. O sea, yo ya hice mi evaluación, te dejo, o sea, con el tema de poner al ser humano en el centro, lo único como conclusión final,
la realidad que este tema nosotros lo tenemos muy arraigado en la cultura del Profart. El tema ergonomía es otro de los temas. Tenemos capacitaciones tipo el formato e-learning, todos los años se hacen hacer, y la realidad que hasta nos cambian las sillas de los puestos nuestros de trabajo y las evalúan cada 2 años, cada 3 años, viendo si la misma, es como los zapatos, vieron que la gente tiene zapatos que lo gasta más que otro. Bueno, en el tema de la parte económica con la silla también pasa. Y creo que tenemos nosotros desde el Profart mucho para seguir comentando y obviamente trabajando con la facultad que nos asesora para ver qué otros temas importantes podemos poner en vista y en la agenda. El tema ganadero creo que es un tema enorme, creo que como dijeron, es el más atrasado, y bueno, lo vamos a tener que agendar para algunas próximas encuentros. Así que te dejo a vos el cierre, Rami, para charla. Bueno, Silvia, muchas gracias. De nuevo, agradecer a Profertil, agradecer obviamente a Gabriela y Ana que vienen a compartir todo lo que saben y sus experiencias. Decirle a la audiencia que todo esto que vieron lo pueden volver a mirar las veces que quieran en este mismo link donde están ahora, en esta misma página, quiero decir. Incluso van a encontrar debajo del reproductor todo como una guía de temas en los cuales pueden ir haciendo clic y el reproductor se le va a ubicar exactamente en ese tema, para que no tengan que andar buscando temas de interés dentro del video. Y además, contarles que este programa de prevención de riesgos laborales, digamos, que lleva adelante Profertil con la Facultad de Agronomía de la UBA, sigue, y van a venir 3 encuentros más. El próximo, corríjanme si me llevo a equivocar, porque puede suceder, es el 18 de agosto, y es sobre riesgos en el manejo y acopio de productos fertilizantes. Correcto. Por esta misma página. No este mismo link, sino uno nuevo, pero va a ser en el 18 de agosto en este mismo horario. Así que perfecto. Espero lo hayan disfrutado. Ahora vayamos a descansar como corresponde y nos vemos la próxima. Bueno, muchas gracias por todo. Gracias, Gabriela. Gracias, Ana. Nos vemos en el próximo encuentro. Hasta luego. Alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Queremos que vos, en el campo, también lo puedas hacer para cuidar tu vida, la de tus compañeros y tu familia, desarrollando una agricultura sustentable. Por eso, en alianza con FAUBA, presentamos el programa de prevención de riesgos en el ámbito rural. A lo largo de 2021, presentaremos videoconferencias a cargo de los más prestigiosos especialistas en la materia. Además, compartiremos información relevante para todos los actores de la cadena agroindustrial. Seguí a @Profertilagro y entérate de todo lo que estamos preparando para vos. Profertil. Vida para nuestra tierra. Trabajar en el campo es saber que hay otros que trabajan por lo mismo. Hay tareas que implican el uso de máquinas, herramientas, manejo ganadero y productos químicos, por lo que requieren especial atención para trabajar de forma segura. En Profert